BioShock es un juego de shooter en primera persona con elementos survival y de terror, pero más importante es una auténtica obra maestra y seguramente uno de los mejores juegos jamás hechos. Y lo voy a demostrar en solo... joder... BioShock tiene seguramente uno de los comienzos más fuertes de la historia de los videojuegos, y no estoy exagerando. Empieza en 1960 con nuestro personaje, Jack, en un avión viajando de Estados Unidos a Inglaterra. Pero de repente algo va mal y escuchamos gritos mientras el logo del juego aparece. Cuando despertamos estamos en el agua, el avión se ha estrellado en mitad del Atlántico. Pero, sorprendentemente, hay una estructura frente a nosotros, un faro, que obviamente representa la erección que tengo por volver a jugar a esta joyita. Sin otro lugar a donde ir, nos acercamos, entramos y nos enfrentamos con una escultura de alguien que se hará mucho más familiar a lo largo del juego. Bajo la escultura pone, ni dioses ni reyes, solo el hombre. Si bajamos las escaleras, nos metemos en una cápsula, que empieza a descender bajo el agua. Es aquí cuando nos da la introducción a la ciudad donde pasaremos el resto del juego, pero le dejaré a Andrew hacer los honores. Soy Andrew Ryan, y tengo una pregunta que hacerte. ¿Acaso un hombre no tiene derecho al sudor de su propia frente? No, dice el hombre de Washington. Pertenece a los pobres. No, dice el hombre del Vaticano, pertenece a Dios. No, dice el hombre de Moscú, pertenece a todos. Yo rechacé esas respuestas. En vez de eso, elegí algo distinto. Elegí lo imposible. Elegí Rapture. Una ciudad donde el artista no tenía que temer al censor, donde el científico no estaba limitado por la nimia moral, donde los grandes no estaban constreñidos por los pequeños. Y con el sudor de tu frente, Rapture también puede ser tu ciudad. Pero en cuanto llegamos, es obvio que no todo es tan bonito como Andrew lo había puesto en el vídeo, y es que vemos las primeras muestras del terror de este juego. No me haga daño. Déjeme. Puede quedarse mi arma. Después, alguien nos habla a través de una radio. Coge la radio de onda corta, ¿quieres? Un tal Atlas. Parece que nos quiere con vida por alguna razón, nos ayuda a escapar del bicho que ha atacado al señor de antes y nos guía durante el primer combate del juego, dándonos el arma más poderosa de todo el juego. Sí, la llave inglesa. Después nos encontramos con una máquina de algo llamado plásmidos, y al parecer nuestra protagonista es un junkie de la hostia porque su primer instinto es metérselo en vena. Tranquilo, tu código genético está siendo reescrito. Aguanta un poco y todo irá bien. Es aquí cuando el juego aprovecha para presentarnos a los dos tipos de enemigos principales del juego. El primero son los Splicers, estos humanos deformes con máscaras que son los enemigos más comunes. Pero luego viene el enemigo más icónico de todo el juego, el Big Daddy. Todavía recuerdo lo mucho que me sorprendió verlo tan de cerca tan pronto en el juego. Además, no nos explican nada sobre ellos por ahora, pero no os preocupéis porque entenderemos qué son dentro de poco. Cuando nos despertamos podemos lanzar rayos desde nuestras manos, lo cual nos permite continuar. Y ahora podemos cambiar entre nuestras armas y los plásmidos.
Quiero mencionar algo, y es que este juego se ha mantenido muy bien visualmente. ¿Sabéis de qué año es este juego? 2007. Por pura estadística, este juego es mayor que una parte considerable de los que estáis viendo este vídeo. Dios, eso me hace sentirme muy, pero que muy viejo. Es verdad que esto está grabado en la versión remasterizada, pero no es como si cambiara muchísimo, sobre todo soluciona los craseos cada 2 segundos de la versión de PC original y ya está. Atlas nos explica por qué nos ha salvado y por qué nos quiere vivos, y es que necesita que le ayudemos a salvar a su familia y escapar de la ciudad con ella, algo que no sorprende porque es una ciudad que obviamente está en una decadencia absoluta. Parece haber caído en una total anarquía y violencia, y todo parece estar cayéndose a pedazos. Buscar a la familia de Atlas se convierte en nuestro objetivo principal del juego, y él nos dice a dónde ir. Poco después nos encontramos con la escena de una niña pinchando un cadáver, una Little Sister, la misma que habíamos visto antes. Atlas nos explica que no es una niña, sino que ha sido modificada hasta convertirla en una criatura rara, un zombie cuyo único objetivo y motivación es rescatar una sustancia llamada Adam de los cadáveres, y para protegerlas están los Big Daddy. Atlas nos dice que este mismo Adam es la causa del declive de la ciudad, una sustancia que, de alguna manera, puede modificar a los humanos genéticamente. Seguimos nuestro camino y todo va bien, hasta que el fundador de la ciudad, Andrew Ryan, descubre que hemos entrado. Piensa que somos de la CIA o el KGB y que venimos a destruir lo poco que queda ya de su proyecto de Rapture. Conseguimos escapar otra vez gracias a la ayuda de Atlas y acabamos en el pabellón médico de la ciudad. Para continuar ahora necesitamos desactivar el sistema de emergencia, y para eso necesitamos una llave especial. Es aquí donde nos encontramos con el primero de una serie de personajes a los que me gusta llamar los locos de Rapture. Y es que vemos que el pabellón médico está forrado de fotos de pacientes, pero desfigurados. Hay muertos por todas partes, y nos hablan de un señor llamado Steinman, que al parecer era el doctor jefe de toda la ciudad. A través de las cintas que encontramos en todo el pabellón descubrimos qué ha pasado realmente, y es que ese Adam que he mencionado ha tenido muchos efectos en la medicina, como es de esperar, ya que se podía modificar el material genético, ha llevado a que los humanos puedan cambiar como les plazca. Y es aquí donde entra el Dr. Steinman, un cirujano estético. Este Adam, combinado con la completa falta de reglas morales en Rapture, ha hecho que con el tiempo enloquezca, ya que ha perdido completamente la noción de perfección. Y es que pensadlo un momento, si todo se puede hacer, si todo el mundo se convierte en perfecto, en el estereotipo de persona atractiva, ¿realmente entonces sería perfección? ¿No es perfección acaso aquello que es imposible o casi imposible de conseguir? Es por eso que el Dr. Steinman nos deja grabaciones como esta, que muestran lo mucho que se ha corrompido su cerebro. Cuando Picasso se aburrió de pintar gente, empezó a representarlos como cubos y otras formas abstractas. El mundo lo calificó de genio. He pasado toda mi carrera de cirujano creando las mismas formas trilladas, una y otra vez. ¿La nariz respingona? ¿El hoyuelo en la barbilla? ¿Los grandes pechos? ¿No sería maravilloso poder hacer con un bisturí lo que ese viejo español hizo con un pincel? El jefe final de todo este nivel es, obviamente, el Dr. Steinman. Quiero hacerlas hermosas, pero siempre me salen mal. Aquella, demasiado gorda. Esa, demasiado alta. Esta, demasiado simétrica. Y ahora, ¿qué es esto, diosa? Un intruso. Es feo. ¡Feo! 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 Un miniboss bastante estándar y bastante sencillo. Una vez despachado, cogemos su llave y por fin desactivamos el sistema de emergencia. Pero antes de continuar, ya que os he mencionado lo de las cintas, creo que es una buena idea hablar un poco de ellas. Hay una maldición china que dice Las cintas han sido uno de los sistemas más criticados de todo el juego por algún motivo. Se pueden encontrar cientos de ellas en toda la ciudad, y son como diarios en audio de diferentes personas, que cuentan un poco más lo que ha pasado en la ciudad, y cómo todo ha llegado a ser como es.
A ver, yo entiendo un poco a qué se refiere la gente, y es que muchos dicen que es una forma muy barata de contar la historia, cuando la mejor forma hubiera sido hacerlo a través del escenario y acciones. En teoría sí, es mejor, pero en la práctica no estoy de acuerdo. Por una muy sencilla razón, y es que las cintas no cuentan la historia del juego, sino de Rapture. El juego se podría jugar sin escuchar ni una sola cinta en toda su duración, y a pesar de todo tendría todo el sentido del mundo, pero eso es porque el juego no es sobre Rapture, sino sobre nuestro protagonista, Jack, es su historia. Las cintas, entonces, están allí para explicar nuestro escenario, dar una profundidad a lo que estamos viendo que no tendría de otra manera. Vamos, el juego es la historia y las cintas son el lore. Y sinceramente, no creo que se pudiera contar tanto de lo que se nos cuenta si se intentara hacer exclusivamente a través del escenario, porque estamos hablando de que el lore de Rapture es tan extenso que se ha hecho hasta un libro, el cual obviamente yo compré hace años. Y por cierto, es un tochaco, en plan, es un pedazo de libro de mucho cuidado, no es que sea un libro pequeño ni mucho menos. Por lo que realmente deja dos opciones, una es poner auténticos bloques de texto que leer y otra es hacer como BioShock hizo, excusar las cintas diario diciendo que se hicieron populares en Rapture y de esa forma contar todo. Y yo sinceramente prefiero eso antes que ponerme a leer en mitad de un juego. Así que no, en definitiva, no creo que sea un mal sistema. Volviendo al juego, antes de irnos del pabellón médico, nos encontramos con una escena extraña, un Splinter intentando atacar a una Little Sister y una mujer defendiéndola, no un Big Daddy. Resulta que esta es Tenenbaum, la cual es la científica que creó a las Little Sister, las que las modificó y las que las convirtió en casi zombies. Nos explica que a pesar de todo, ellas siguen siendo niñas, y Tenenbaum parece arrepentirse de lo que hizo, por lo que nos da las herramientas para salvarlas. Y es aquí donde BioShock nos da una lección. Podemos salvarlas y recibir un poco de Adam para modificaciones genéticas, o podemos cosecharlas y matarlas por lo tanto, para recibir mucho Adam a cambio. Vamos, si eliges cosecharlas eres una mala persona y punto, porque la recompensa por matar a niñas tampoco es que sea demasiado buena. Yo de verdad que lo siento si la verdad te duele. El asunto es que con esto nos han introducido dos cosas. La primera es el Adam como moneda para comprar modificaciones de nuestro personaje, y la otra es la forma de conseguirlo, a través de la Little Sister. Pero es inmediatamente después que vemos lo que eso conlleva, y es que las Little Sister no están solas. Para llegar a ellas hay que primero acabar con el Big Daddy. Los Big Daddy casi se pueden considerar minibosses de cada nivel del juego. En cada zona hay un número limitado, son realmente complicados de matar porque tienen mucha vida y ataque, y algunos incluso tienen ataques especiales. Son muy diferentes a los enemigos comunes que nos encontramos, los cuales son, como ya he mencionado antes, los Splinter. No es necesario matar a los Big Daddy tampoco, no son agresivos por defecto a diferencia de los Splinter, y el juego se puede completar tranquilamente sin las modificaciones que las Little Sister nos pueden dar. Pero ya veremos que no solo está el incentivo del Adam detrás de nuestra elección, aunque ahora no es visible todavía. Después de acabar con nuestro primer Big Daddy, nos vamos a Port Neptune, el puerto más grande de todo Rapture, y de donde la mayoría del pescado y marisco venía cuando la ciudad seguía en su apogeo, pero también donde un tal Frank Fontaine creó un imperio de contrabando. Es aquí donde también encontramos el nuevo enemigo, el Splinter Araña. Que se arrastra por el jardín. Realmente el juego tiene varios tipos de Splinter, y aunque cada uno tiene habilidades especiales, por ejemplo la araña puede trepar por las paredes y se mueve mucho más, he de decir que tampoco cambia mucho el combate o la forma de luchar contra ellos. Es decir, la combinación de rayos y la palanca más poderosa a este lado del Mississippi. Pero a pesar de todo, aprecio que el juego se moleste en introducirlos de formas tan memorables. Los Splinter, por cierto, son ciudadanos de Rapture que se han pasado con sus modificaciones genéticas, y ahora necesitan Adam para sobrevivir, ya que las modificaciones creadas por Adam son siempre inestables, hasta el punto de que puede peligrar el cuerpo entero, pero sobre todo lo hacen porque esas modificaciones son extremadamente adictivas. Es por eso que vagan por la ciudad buscando Little Sisters u otros a los que matar y poder robar su Adam. Parece que esa sustancia es realmente lo que generó todo esto, lo que hizo que toda esta utopía se convirtiera en una distopía. En Port Neptune tenemos que conseguir que nos deje un señor pasar a la cueva de contrabandistas, ya que la familia de Atlas está allí escondida en un submarino. Para convencerle al señor de que nos deje pasar, nos presenta una nueva mecánica, la de la cámara de investigación. Básicamente podemos fotografiar enemigos para conseguir mejoras exclusivamente contra ellos. Cuando conseguimos la cámara, entramos, matamos al señor y por fin llegamos a la cueva. Atlas aparece, pero todo va mal cuando Andrew y Ryan parecen enviar Splitters para acabar con Atlas. Vamos a ayudarle y a intentar sacar a su familia del submarino, pero cuando nos acercamos,
explota. Sé que esto es una escena que se supone que tiene que ser trágica, pero es que en mi partida se bugueó y Atlas gritó como 3 veces porque sí. Yo creo que era porque me movía hacia detrás un poco o algo así. Son estas cosas que me hacen recordar que esto es un juego de 2007. En fin, que eso, la familia de Atlas está ahora muerta. Y él se ha ido al parecer y nos pide que vayamos a los jardines Arcadia para un nuevo objetivo. Y es que ahora quiere vengarse de Andrew Ryan y que nosotros le ayudemos. Arcadia es el pulmón de Rapture, el jardín que produce todo el oxígeno que la ciudad necesita. Por lo que podemos ver, fue creado por una tal doctora Langford. Pero cuando intentamos atravesarlo para llegar al metro de Rapture, Andrew nos para de nuevo, y llena los jardines de un aire verde que amenaza con matar a todos los árboles, y por lo tanto dejar a toda la ciudad sin oxígeno. Es seguramente el primer momento en el que nos damos cuenta de lo loco que realmente está Andrew Ryan, cómo ha llegado al límite de no importarle matar a toda la ciudad, o al menos lo que queda de ella, solo para acabar con una persona que le está molestando como somos nosotros. Es durante esta parte del juego que también aprendemos lo que pasó antes de que nosotros llegáramos a la ciudad. En Port Neptune se nos había explicado que el tal Frank Fontaine había creado un imperio traficando, pero al parecer a través de eso llegó a ser una de las personas más importantes de la ciudad. Tanto que en un momento se originó un conflicto violento entre él y Ryan, ya que Ryan quería pararlo. Fue una larga y dura operación que afectó bastante a la ciudad, pero finalmente Ryan ganó y Fontaine se dijo había muerto. Incluso con esas, Ryan implementó un régimen de terror en el que no solo aquellos que apoyaron a Fontaine, sino todos los que fuesen neutrales durante el conflicto fueron ejecutados u obligados a huir de la ciudad. Lo que en un primer momento Andrew Ryan había creado para ser una ciudad totalmente libre, había acabado siendo una horrible dictadura. Volviendo a Arcadia, Atlas nos dice que nos vayamos a ver a la creadora de los jardines, Langford. ¡Mis árboles! ¿No habrás sido tú, verdad? No. Ryan. Obviamente ella no está muy contenta con lo que Andrew ha hecho y nos pide que vayamos a por una rosa para crear el Vector Lázaro, un químico desarrollado por ella que puede salvar a todas las plantas. Recogemos una rosa y se la llevamos a su laboratorio, pero cuando se la damos, Andrew como siempre está un paso por delante y mata a Langford delante de nuestros propios ojos por traicionarlo. Espere, no, por favor. Volveríamos a la... ¡Señor Ryan! ¡Por favor! En sus últimos momentos nos deja una serie de números en la ventana que abren su caja fuerte donde se encuentra la receta al Vector Lázaro. Somos nosotros los que lo tenemos que crear ahora, y el nivel básicamente es ir a buscar los ingredientes por diferentes sitios. Es entonces cuando nos encontramos con el último tipo de Splicer del juego, el Splicer Houdini. ¿Puedes ayudarme? ¿Puedes ayudar? Aquí. Hola, mona. Estos se pueden teletransportar y como siempre se les da una introducción maravillosa. Volvemos a lo mismo que los Splicer Araña, y es que realmente el gameplay no cambia mucho, pero algo sí que he de decir, y es que tanto los Araña como los Houdini sí que introducen bastante terror al juego. Los Araña descolgándose del techo justo delante de ti y los Houdini apareciendo cuando te das la vuelta. A lo largo del juego ambos me dieron varios sustos, a pesar de que luego les hundía la boca con un simple movimiento de mi llave inglesa, forjada por el mismo Thor, rey del trueno. Al final conseguimos los ingredientes y creamos el Vector Lázaro, y luego unas oleadas de enemigos intentan pararnos cuando lo ponemos en la máquina de fusión. Pero finalmente todo sale bien y salamos a las plantas de Arcadia antes de continuar al metro. Viajando hacia Andrew Ryan tenemos que parar en Fort Frolic, el cual es el distrito de entretenimiento de la ciudad. Es aquí donde nos detiene otro de los locos de Rapture, el segundo si no queremos considerar por ahora a Andrew Ryan como tal, lo cual no queremos.
Sander Cohen era uno de los artistas más importantes de Rapture y bloquea nuestra retransmisión con Atlas para que le ayudemos a completar su obra maestra. Como siempre, este señor está loco de atar, creando esculturas con gente de verdad, las cuales sangran si las pegamos. Cuando entramos en el teatro nos encontramos con una escena de lo más bizarra. ¡Presto! ¡Presto! ¡No! ¡No! ¡Lo estoy intentando! ¡Por favor! Una vez más, joven Fitzpatrick. ¡No! ¡No! ¡Cohen! ¡Cabrón enfermo! ¡Déjame salir! Cohen nos pide que le hagamos una foto al cadáver del pianista y lo llevemos al atrio principal, donde tiene una escultura con 4 marcos vacíos. Nos pide que completemos la escultura con 3 fotos de aquellos que le traicionaron. He de decir que este nivel es seguramente uno de los más bonitos de todo el juego. Las cristaleras, los carteles de neón y el foco que parece seguirnos a todas partes lo llena de un encanto que a veces es que no podía evitar parar solo para apreciarlo. Durante este nivel no pasa nada demasiado importante, vamos matando a los enemigos de Cohen mientras reducimos la población de Rapture de 100 en 100 a base de matar Splicers y acabamos con los Big Daddies para salvar a la Little Sister. Pero con el último objetivo vamos al burdel y vemos la historia de una chica que tenía al niño de nada más y nada menos que Andrew Ryan y cómo, por problemas económicos suyos, decidió venderlo a Tenenbaum, de nuevo la que creó las Little Sister. Esto tiene importancia, pero ya lo explicaré más adelante. Vamos llevando las fotos de los enemigos de Cohen hasta que completamos todos y entonces aparece la leyenda. Nos felicita por lo que hemos creado junto a él y nos da una recompensa final por ello. Realmente ahora lo podemos matar o no, pero yo decidí no hacerlo porque, yo qué sé, me parecía entrañable el señor. Será mejor que te des prisa en llegar a la batisfera y te dirijas a Hephaestus, ¿quieres? Algo en lo que me he fijado rejugando BioShock es el hecho de su estructura. Como he dicho, BioShock tiene su historia propia, pero obviamente te intenta mostrar más que eso, la historia de Rapture y la de sus ciudadanos, de su apogeo y de su caída. Y esto lo hace con cada uno de sus niveles, cada uno su lugar diferente y a su vez igual de importante para la ciudad. Nos muestra cómo funcionaba todo, además de cómo todo empezó a mostrar fisuras hasta que al igual que las mismas paredes de la ciudad no pudieron aguantar la presión y colapsaron. Desde el distrito del entretenimiento, pasando por Arcadia y cómo daba el oxígeno de la ciudad, por Neptune mostrando cómo conseguían la comida y cosas de la superficie. Los niveles muestran cómo funcionaba todo en un principio, pero también cómo todo se ha distorsionado de su visión original, hasta que no queda más que decadencia y corrupción. Incluso en el primer nivel podemos ver mucho de la historia de Rapture, ya que en el restaurante, el cual es uno de los primeros espacios que cruzamos, podemos ver que ocurrió una revuelta en contra de la élite de Rapture. Esto pasó después de que Fontaine hubiera desaparecido, y ahora solo quedaba Ryan con su régimen de terror y opresión. Es por eso que un nuevo movimiento nació, un movimiento de los más pobres de la ciudad, y a su cabeza estaba un tal Atlas, el mismo Atlas que nos habla durante todo el juego. Las revueltas solo fueron el comienzo, y es que una guerra civil dentro de la ciudad se creó de nuevo entre las dos personas más poderosas, ahora entre Ryan y Atlas. Siguiendo con estos escenarios que enseñan cómo la ciudad funciona, tenemos también el siguiente lugar al que viajamos, y es que nos vamos a la zona más profunda de todo Rapture. Ahora ve al despacho de Ryan y mata a ese hijo de perra, ¿quieres? Resulta que Rapture funciona con la energía geotérmica del fondo oceánico, lo cual por cierto es muy real, porque allí en el fondo del Atlántico hay una enorme grieta continental entre dos placas tectónicas que, por ejemplo, da mucho de su electricidad y energía a países como Islandia. Hay una conexión directa entre el generador principal de Rapture y la oficina de Ryan, la cual no deja que nadie entre a lo que se ha convertido en la fortaleza personal de Andrew. Para entrar, entonces, tenemos que ir a buscar el generador principal, construir una bomba electromagnética para paralizarlo y por fin desactivar su seguridad. Cuando lo hacemos, Ryan empieza su segundo plan de cargarse toda la ciudad, porque inicia el protocolo de destrucción de todo el sistema energético. Corremos a intentar pararlo, pero de repente encontramos una mesa llena de fotos. De todos los personajes que habíamos visto hasta ahora y de nosotros mismos. Parece que Ryan nos había estado observando desde que llegamos a Rapture y estudiando nuestro pasado. Pero sobre todo lo que llama más la atención son las palabras pintadas por encima de todo. Would you kindly, que se puede traducir como ¿quieres?
Pasamos a la oficina y por fin nos plantamos cara a cara contra el loco original de Rapture, el mismo Andrew Ryan. Ha venido a matarme. Al final, ¿qué distingue al hombre libre del esclavo? ¿Dinero? ¿Poder? No. El hombre elige. El esclavo obedece. Crees tener recuerdos. Una granja, una familia, un avión, un accidente. Y luego este lugar. ¿Hubo realmente una familia? ¿Se estrelló el avión? ¿O fue secuestrado? Obligado a caer. Obligado a caer por algo inferior a un hombre. Algo criado para ir sonámbulo por la vida hasta ser activado por una simple frase dicha por su bondadoso amo. ¿Enviaron a un hombre a matar o a un esclavo? El hombre elige, el esclavo obedece. Adelante. ¿Quieres? Una frase poderosa. Una frase familiar. ¿Quieres? 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 Ahora ve al despacho de Ryan y mata a ese hijo de perra. ¿Quieres? Siéntate. ¿Quieres? ¡Levanta! ¿Quieres? ¡Salta! ¡Corre! ¡Para! Gira. El hombre elige. El esclavo obedece. ¡Mata! ¡El hombre elige! El esclavo obedece. ¡Obedece! Así es, todo este tiempo hemos sido controlados por Atlas, obligados a hacer lo que él quería con esas sencillas palabras. En este momento, Ryan no solo nos está hablando a nosotros como el personaje, sino como jugadores. Nos hace cuestionar no solo lo que hemos hecho, los objetivos que nos han marcado y las acciones que nos han exigido como personaje de este universo, sino también como personas tomando el control, lo que William Irwin llama en su libro metanarrativa. Desafía las convenciones de los videojuegos, como nosotros, como jugadores, seguimos todo lo que nos dicen muchas veces sin pensarlo siquiera, e incluso nos hace cuestionar lo que tomamos por hecho en el mundo real, la ilusión de la libertad, cómo estamos condicionados por lo que nos han dicho durante toda nuestra vida. Los destinos de nuestros personajes estaban escritos desde el primer momento, y nosotros solo hemos contribuido en ese aspecto. Y si seguimos la filosofía de Andrew Ryan, en la que solo existen esclavos y hombres libres, y si se obedece eres un esclavo, nos hace cuestionar si lo hemos sido todo este tiempo. ¿Qué somos en realidad? Esto también nos hace cuestionar nuestra moralidad, claro está. ¿Hemos obrado de forma correcta? Hay otros juegos que tocan este tema también, como el juego Spec Ops The Line, lanzado 5 años después de BioShock en 2012, que básicamente te hace cometer atrocidades y auténticos crímenes de guerra para al final del juego decirte que era tu imaginación y que eres responsable por lo que has hecho. No tu personaje, tú, el jugador detrás de él. Y aunque me parece que también es interesante a su modo, no creo que consiga llegar al mismo nivel de cuestión filosófica para el jugador. La mayor diferencia entre los dos es cómo tratan la pregunta. En Spec Ops no existe la moralidad ambigua, lo que has hecho está mal, lo veas como lo veas. Y se siente como si el juego te haya forzado a hacer todo esto solo para decirte jaja, eras el malo desde el principio, jaja, con la sutileza de un ladrillo en la boca.
Mientras en BioShock, incluso si nos hacen lo mismo, decirnos que todo lo que hemos hecho no lo hemos elegido, y que somos responsables de no haberlo cuestionado, no existe algo como el bien o el mal del todo. Podemos encontrar justificación a todo lo que hemos hecho si realmente queremos. Matamos a Splicers, pero ellos nos atacan en un primer momento. Matamos al Dr. Steinman, pero era un psicópata que desfiguraba inocentes. Matamos a Andrew Ryan, pero él estaba realmente mal de la cabeza y acabó siendo un enorme tirano. Todo puede tener justificación. Es decir, menos las Little Sister, todos aquellos con los que acabamos no son buenos, ninguno está libre de pecado. Y es entonces sorprendente que justamente es solo con las Little Sister que tenemos la elección real de salvarlas o no. La única elección real del juego es sobre los únicos personajes que realmente son inocentes. En BioShock, a diferencia de Spec Ops, no somos los malos de la historia, sino un simple peón más, y eso creo que apela mucho más a todos nosotros. Da un matiz muy importante que forma parte de la ética de nuestro mundo. Y por eso yo creo que es mucho mejor que el giro que se puede encontrar en juegos como Spec Ops. Andrew Ryan nos confronta hasta la muerte, es más, nos ordena que lo matemos, como ya habéis visto. En ningún momento se acobarda o esconde, sino justo lo contrario. Ken Levine, el escritor y director creativo del juego, dice que esto sirve como el mayor insulto al jugador que pueda recibir. Ryan prefiere morir antes de no dejarte bien claro que no has tenido libertad en ningún momento, que has sido y eres controlado, no eres más que una máquina, un esclavo y no tienes voluntad propia, en ningún momento la has tenido. Pero las cosas no acaban aquí. Atlas por fin nos habla de nuevo cuando desactivamos la destrucción del generador principal y nos desvela su identidad real. Atlas en ningún momento ha sido Atlas, sino que ha sido Frank Fontaine, que tras el conflicto con Ryan tomó un nuevo alias y apeló a las clases más bajas de la ciudad para crear una revolución contra Ryan. Fontaine ha engañado no solo a nosotros, sino a seguramente miles de ciudadanos de Rapture, con el simple objetivo de conseguir el control de toda la ciudad. Pero como nos controla, nos pide que desactivemos la destrucción del generador y con eso desaparece, dejándonos con robots para acabar con nosotros. Es entonces cuando aparecen las Little Sister, que nos guían a través de un conducto hasta que este se rompe y caemos al vacío. Esto, en mi opinión, es el clímax de todo el juego, la mejor parte sin lugar a dudas. Literalmente se podría quedar aquí el juego y estaría contento, y hasta cierto punto pienso que ojalá hubiera sido así, porque sinceramente lo que viene después me parece bastante, pero bastante peor. No lo recordaba tan mal, pero rejugarlo lo ha hecho mucho, mucho peor en mis ojos. Cuando despertamos, estamos con la mismísima Tenenbaum en lo que parece un refugio para Little Sister que ella ha creado ahora. Nos explica que, efectivamente, hemos sido creados para seguir las órdenes de quien sea que diga «quieres», pero ella nos ha quitado parte de esa obligación. Al parecer, no solo es el único comando que nuestro cerebro tiene. Muy bien, ha sido divertido, chico, pero ahora, vea que te aplaste un Big Daddy, ¿quieres? ¿Eh? He dicho que vayas a que te aplaste un Big Daddy, ¿quieres? Ah, parece que nuestra madraza ha estado jugando con tu mollera. Pues ya que no bailas al son de ese tema, tengo otro. Código amarillo. Y es por eso que tenemos que ir a buscar un químico o algo así para quitar toda nuestra obligación de seguir las órdenes de nadie. Y así poder ir a acabar con el último de los locos de Rapture, Fontaine. Aunque, si os habéis dado cuenta, todos están locos realmente. Para ello buscamos en diferentes lugares, pasando por sitios destrozados completamente por las revueltas y la guerra, hasta llegar al piso de Frank Fontaine. Al parecer, él y Tenenbaum tenían algo romántico antes de que Rapture se fuera a pique, lo cual explica bastantes de las interacciones que han tenido. Una vez conseguimos nuestra propia voluntad de realmente, Tenenbaum nos habla de nuevo y nos dice que para llegar a Fontaine necesitaremos ser nada más y nada menos que un Big Daddy. Y aquí comienza la parte del juego que más odio. Esto es por unas pocas razones, y es que si solo escuchas el concepto es fantástico. Convertirte en los enemigos más fuertes de todo el juego fuera de los bosses, en la marca de identidad de no solo el juego, sino seguramente toda la franquicia. Pero la ejecución es horrible.
Como siempre es el mismo ciclo de gameplay, buscar partes de algo para completar algo más y poder continuar, seguido por un nivel de defensa contra oleadas de enemigos. El gameplay de todo este juego se puede resumir así, pero aunque no me importa un poco de repetición, esta vez me hubiera encantado que hubieran cambiado al menos algo, simplemente porque me parece que esto tendría que tener más peso cuando te estás convirtiendo literalmente en la mascota del juego. Incluso en la parte de Cohen tenías al menos que matar a personajes que tenían sus propias interacciones, historias y todo. Ahora solo vas buscando las partes por toda la fábrica de Big Daddies y punto, no tienen nada de especial. Pero esto no es nada comparado con el problema más grande, y es que cuando por fin consigues hacerte uno, absolutamente nada cambia. No tienes armas nuevas, no tienes ataques nuevos, el juego es lo mismo, por no cambiar no cambia ni lo poco que ves del personaje. Se supone que se ha puesto un traje, pero yo solo veo su jersey de toda la vida. Literalmente, lo único que cambia es que cuando nos pegan hacemos ruidos de Big Daddy y que ahora tenemos esta ventana de cristal frente a nosotros todo el rato. Y después de esta pedazo de decepción, pasamos a la parte del gameplay de defensa. Hasta ahora nos teníamos que defender a nosotros mismos y punto, pero siguiendo la temática, ahora tenemos que defender a una Little Sister. Y supongo que puedo hablar por todos aquellos que hayan jugado un juego con este tipo de misiones cuando digo, me cago en las putas misiones de escolta, me quiero pegar un tiro en la polla y saltar por la ventana. La niña es lenta, los enemigos van a por ella en lugar de a por nosotros, no calla y encima usa voces de obviamente dobladoras distintas. ¡Hala, hala, señor P! ¡Tenemos ángeles que besar! ¿Hora de irse, señor P? Y encima sigo sin entender el sentido de todo lo que hacemos. Os voy a hacer aquí un pequeño spoiler, pero en BioShock 2 nuestro protagonista es un Big Daddy, y todo esto lo solucionan. Es todo lo que me hubiera gustado que esta parte del juego fuera. A lo mejor es por eso también que esta parte se me atraganta tanto, porque sé lo que podría haber sido y no es. En fin, sea como fuere, todo esto es por lo que realmente aborrezco esta parte. No porque sea malo per se, menos la parte de defender a la puta niña, sino porque me parece que podría haber sido mucho, mucho mejor. Parece que la hicieron rápidamente para terminar el juego y simplemente me parece mediocre, de relleno, algo que nada en todo el resto del juego se puede considerar. En fin, por fin, con la ayuda de la Little Sister, podemos llegar a Fontaine. Nos dan una pistola de Adam para derrotarlo porque resulta que Fontaine se está hinchando de Adam hasta las cejas y como ya habíamos visto, sin Adam, las modificaciones ni el cuerpo en muchos casos pueden estabilizarse y mueren. Cuando nos plantamos frente a Fontaine está enchufado en una máquina enorme que parece le está inyectando a Adam a lo bestia. La batalla al boss final me parece realmente decente. No es de las mejores, pero al menos tiene cosas nuevas. Ataques que no habíamos visto hasta ahora, incluso hay que memorizar patrones y cosas. Es una batalla que no diría es maravillosa, pero en general no deja mucho que desear. Aunque he de decir que sí es bastante sencilla. Vamos, lo hubiera pasado peor si me hubieran puesto 3 Big Daddies y una gabardina haciéndose pasar por Frank Fontaine como jefe final. Tenemos que bajarle la vida 3 veces para que vuelva a su máquina de Adam y se chute, pero le pinchamos con la pistola y eso al parecer hace que se contrarreste todo el Adam que se está metiendo y encima le baje. Mira, no sé, no lo pensemos demasiado. Estamos en una ciudad debajo del mar hablando de jugo de babosa que modifica humanos. A la tercera nos pega un sopapo y parece que nos va a matar, pero de repente aparecen las Little Sister y empiezan a apuñalarle al más estilo del Raval, finalmente matándolo. Así termina el juego. Pero, sorprendentemente, BioShock tiene realmente 2 finales, y todo depende de lo que hayamos hecho con las Little Sister a lo largo de todo el juego. Si las hablamos a todas, tenemos el final bueno. Te ofrecieron la ciudad. Y la rechazaste. ¿Y qué hiciste en vez de eso? Lo que siempre has hecho. Las salvaste. Les diste precisamente lo que les había sido arrebatado. Una oportunidad. Una oportunidad de aprender. De encontrar el amor. De vivir. Y al final, ¿cuál fue tu recompensa? Nunca lo dijiste, pero creo que lo sé. Fueron ellas. Ellas. Y ellas también lo saben. Si cosechamos, aunque sea solo a una, tenemos el final malo. Te lo han ofrecido todo, ¿no? Y a cambio,
Les has dado lo que cabía esperar de ti. Brutalidad. Tomaste lo que quisiste. Todo el Adam, todo el poder. Y Rapture tembló. Pero al final ni siquiera Rapture te bastó. A tu padre le aterraba que el mundo tratara de robar los secretos de su ciudad. Pero tú no. Pues ahora tú has robado los terribles secretos del mundo. Hay varios que dicen que cómo es que incluso cosechar una ya es el final malo. Pero vamos a ver, han matado a una niña, compañero. Y bueno, es con esto que BioShock termina, con un final emotivo y personal o con Rapture invadiendo la superficie. Así es, vuelve la pizarra. Si habéis estado el suficiente tiempo en este canal, sabéis qué significa esto y eso es una recapitulación de la historia. Os voy a explicar un poquito de forma más lineal la historia de BioShock para que os enteréis un poco mejor de lo que ha pasado todo en este juego, porque me he dado cuenta de que sí es un poquito lioso hasta cierto punto y sobre todo te dan muchas pistas que a lo mejor sí en el juego a lo mejor puedes entender, pero no en un resumen de 40 minutos de vídeo llegamos ya, me cago en Dios, espérate que me tengo que dar prisa. Vale, como veis, he creado una línea cronológica de todos los eventos, desde 1946 hasta 1960. Si habéis estado atentos, sabréis por qué he marcado 1960, y ese es el año en el que ocurren los eventos del juego. Entonces hay que volver a esa fecha. ¿Por qué 1946? Porque ese es el año en el que Andrew Ryan funda Rapture. Andrew Ryan, como hemos visto, es un objetivista, un liberalista a más no poder, y en general cree que no deberían de haber limitaciones para los humanos en general, sociales ni nada. Él, como he dicho, es un bielorruso que se fue a Estados Unidos y se hizo un billonario. ¿Sabéis qué estaba pasando también durante esa época? El final de la Segunda Guerra Mundial y el comienzo de la Guerra Fría. Y es que Andrew Ryan aprovechó esas tensiones en el mundo de la guerra nuclear y todo eso para decir que todo estaba terminado, ¿no? Que todo estaba condenado y que entonces iba a fundar él su propia ciudad. No fue hasta 1951 que la ciudad terminó y se completó de construir. Poco después entra el siguiente personaje dentro de esta historia. He dicho personaje, quería decir personajes, porque tenemos a el dúo Tenenbaum y Frank Fontaine. Ambos son ciudadanos de los más antiguos de Rapture. Cada uno tiene su historia. La verdad que esto es un resumen enorme. O sea, cada puñetero personaje de este universo se ha desarrollado muchísimo y tiene historia tras historia tras historia. Si os interesa todo esto, os recomendaría investigarlo por vuestra parte y leer más y tal. Todo esto también sale del libro y de muchas cosas. Sobre todo nos interesa Tenenbaum porque ella era una científica biológica que había trabajado con los nazis. Y fue ella, que antes he dicho que creó la Little Sister, pero no solo fue ella la que creó la Little Sister, sino que también fue la que descubrió el Adam, la puñetera sustancia que generó todos los problemas de Rapture. Pero otra vez aquí tengo que decir que eso no es completamente verdad, porque aquí entra también nuestro siguiente personaje, Frank Fontaine. Frank Fontaine al principio era otro magnate como Andrew Ryan, un hombre que estaba intentando conseguir todo el poder y dinero posibles. Es más, en un primer momento Andrew Ryan dijo que le gustaba que personas como Frank Fontaine llegaran a la ciudad. Y es que los problemas de Rapture no solo se originaron por el Adam, sino por la diferencia de clases. Obviamente en una sociedad en la que no había ningún tipo de red de seguridad para absolutamente nadie, en la que todo era un capitalismo salvaje sin ninguna restricción y no existía en general ningún intervencionismo, quería decir que los ricos eran muy ricos y que los pobres eran muy pobres. Esto existió dentro de Rapture prácticamente desde su fundación hasta su destrucción de forma continua, pero realmente no causó muchos problemas hasta después del conflicto entre Andrew Ryan y Frank Fontaine. Veréis, Fontaine al principio sí era un magnate normal, pero en cuanto vio la oportunidad empezó a
realmente explotar como podía las debilidades de Rapture para su beneficio. Primero fue importando cosas de contrabando del exterior, ya que Andrew Ryan había cerrado todo contacto con el exterior de la ciudad para que no se descubriera que Rapture existía. Pero Frank Fontaine, con la riqueza que sacó de eso, vio un mercado mucho más lucrativo, y eso volvemos a Tenenbaum, el Adam. Frank Fontaine se convirtió realmente en el narcotraficante más grande de todo Rapture, y es que es eso, el Adam es muy adictivo, extremadamente adictivo, y tanto el sobreconsumo como el síndrome de abstinencia cuando no se toma y tienes una adicción crean locuras, aparte de unos problemas muy graves dentro del cuerpo. Es eso lo que realmente luego lo mata al final. En el conflicto, como hemos visto, al final Ryan gana y consigue retomar control de toda la ciudad. Se dice que Fontaine había muerto, pero la realidad ya sabemos es que no. Y es que toma un nuevo alias llamado Atlas y organiza una revolución con toda esa clase más baja dentro de la ciudad en 1958 que lleva a la guerra civil de Rapture. Y su colapso, realmente con lo que digo, todas las tensiones que tenía entre las drogas del Adam y las diferencias de clases sociales. El asunto es que Andrew Ryan realmente ganó esa guerra. Esa guerra al final Atlas no la ganó. Entonces él lo que hizo fue utilizar el as bajo la manga, lo que tenía guardado desde hace muchísimos años, su arma secreta, Jack. Y es que Jack era el hijo de nada más y nada menos que Andrew Ryan, que lo tuvo con una trabajadora de Fort Frolic, pero ella, al verse en problemas económicos, se lo vendió a Tenenbaum y Frank Fontaine, que estaban juntos en esa época. Con él llevaron a cabo otro experimento, que era el condicionado mental. Es decir, cualquier orden que se daba con un comando, el quieres, Jack lo iba a hacer fuese como fuese. Tenenbaum, como ya hemos visto, también era la creadora de las Little Sister, que se dedicaban a recoger el Adam de toda la ciudad. Y también, obviamente, de los Big Daddy, que los protegían y además hacían funciones de defensa y de mantenimiento dentro de la ciudad. El asunto es que Tenenbaum realmente parece arrepentirse de lo que ha hecho en la gran mayoría de casos. Y por eso es que nos ayuda a nosotros y también a las Little Sister en el juego, para acabar con Frank Fontaine, su antiguo amante. Es entonces eso lo que vemos dentro del juego. Frank Fontaine nos llama a nosotros, su arma secreta, a ir a la ciudad para acabar con Andrew Ryan. Hay un poco de discusión sobre por qué coño nos engaña, si realmente puede decirnos ve a matar a Andrew Ryan directamente y nosotros lo tendríamos que hacer. Y yo diría que seguramente es porque no tenía la confianza suficiente en decírnoslo directamente y se acabó. Y por eso crea todo lo de la familia y sigue utilizando el alias de Atlas y todas esas cosas. Simplemente por si acaso, para no perder nuestra cooperación tan rápido. El asunto es que me hace gracia porque en esta historia nos cargamos realmente a las únicas dos personas que a lo mejor hubieran tenido un poco de posibilidades de retomar el control de Rapture. Nadie más quiere tomar el control de Rapture y mucho menos sabe ni tienen los recursos para hacerlo. Ya cuando llegamos la ciudad está completamente devastada, se está cayendo a pedazos y lo únicos que quedan son splicers y gente enferma a la cabeza. Entonces Jack realmente hace la historia incluso más trágica, ya que se carga la única esperanza que a lo mejor hubiera podido tener esta ciudad. Vale, lo pillamos, Hiroshi. La historia es muy profunda y todo lo que quieras, pero esto no es un libro, esto es un juego. Entonces, ¿cuándo vas a hablar de la jugabilidad? Pues la verdad, os voy a ser sincero, el gameplay es bastante corriente y punto. Vamos a ver, ya habéis visto que he mencionado un par de cosas sobre él hasta ahora, que si el ciclo es un poco demasiado repetitivo, que si eso, y sí, no puedo negarlo. El juego cambia alguna cosa que otra, pero nunca es suficiente para que realmente parezca cambiar el ciclo de verdad. Siempre es lo mismo, misión de buscar objetos, misión de defensa con oleadas, vuelta a empezar. Pero igualmente eso no se hace tanta bola como uno se podría imaginar. En todo caso, solo me parece una pena por no haber aprovechado más las mecánicas del juego. Y es que a lo largo de todo el juego conseguimos o podemos comprar muchos plásmidos y armas, desde lo más estándar a lo más extraño, desde los rayos a lanzar abejas, y desde una pistola hasta una puta ballesta. Esto es una gozada en teoría porque puedes probar diferentes builds con diferentes plásmidos y armas, además de que tienes tónicos que te dan mejoras permanentes o pasivas, e incluso diferentes tipos de munición y mejoras para cada arma. Vamos, el juego da mucha libertad al jugador para luchar como quiera, pero claro, en la práctica es como, ¿para qué voy a utilizar el lanzagranadas cuando tengo una llave inglesa que podría matar al mismo dios?
Lo que quiero decir es que el equilibrio de armas no está muy bien hecho, y hay algunas que son obviamente mucho mejores que otras. No estoy exagerando cuando digo que me he pasado niveles enteros solo utilizando el electrorrayo y la llave inglesa, solo cambiando al resto de armas para cargarme a torretas y solo porque explotan cuando las destruyes y me harían daño. Pero vamos, no os creáis que no me gusta el gameplay de BioShock, es muy divertido y la verdad muy completo y fluido para un shooter. Hay personas que critican el hecho de que solo se puede tener el arma o el plásmido al mismo tiempo y que hay que ir intercambiando uno por el otro con el clic derecho, pero a mí nunca me ha parecido un problema grande, me sigue pareciendo un sistema muy fluido y divertido. Aunque sí, he de decir que prefiero el de BioShock 2, el cual justo añade esto de poder tener los dos a la vez. También he visto muchas críticas al sistema de looting del juego. Es verdad que estás corriendo por todas partes pulsando la tecla E como un loco para recoger todo lo que encuentres, pero nunca he entendido por qué la gente está tan en contra de ello. Por lo que veo dicen que no tienes que pensarlo y lo único que haces es coger todo sin consideración alguna, pero es como, chicos, esto es un shooter, no un RPG. Hay una razón por la que ni siquiera hay un inventario y los enemigos solo tienen 3 objetos como mucho. El sistema no está diseñado para tener profundidad. También me parece que este sistema ayuda en un problema, que sí diría es un problema real, y ese es la flechita sobre nuestras cabezas todo el rato. Nos indica en todo momento nuestro siguiente objetivo, y sí, me hubiera gustado que no estuviera o que al menos lo por defecto hubiera sido no tenerla. Porque afecta a la investigación de lo que vemos. No puedes hacer un juego basado en una ciudad con una historia y personajes tan interesantes que están repercutiendo en lo que estamos viendo y que muestran tan bien todo lo que está pasando antes de que llegáramos, y escenarios que en general están diseñados con tanto detalle y cariño, solo para ponerme una flecha que me diga, ve por ahí, no hagas caso a nada más. BioShock es un juego muy lineal y es complicado perderse a pesar de lo laberíntico de Rapture. Entonces me parece que la flecha no hace mucho y en su mayoría solo rompe la inmersión. Me hubiera encantado tener esa sensación de realmente haber acabado en esta ciudad perdida que nadie conocía e investigarla y vagar sin saber qué me voy a encontrar tras cada esquina. Además, los personajes te dicen a dónde ir ya y el menú de misiones también, y las zonas están marcadas en el mapa. Todo esto está bien, pero yo diría que es suficiente, y en definitiva la flecha en mi opinión es ir un poco demasiado lejos. En conclusión, el gameplay es divertido y bastante completo, en ningún momento lo he pasado mal jugando a BioShock, salvo en la misión de proteger a la Little Sister, te lo juro que me quería morir jugando esa. Pero en general es muy divertido. No soy el mayor fan de los shooters y a pesar de todo conseguí disfrutar mucho, pero que mucho de BioShock, incluso a pesar de que tiene sus fallos, aunque si os habéis dado cuenta, todos los fallos que le veo son casi exclusivamente en el gameplay. Y es que, siendo completamente sincero, si no hubiera sido por el escenario tan maravilloso que es Rapture, y la historia tan profunda e interesante, si solo hubiera sido el gameplay con una historia mediocre, BioShock hubiera sido para mí un 7 sobre 10. Simplemente un Far Cry, pero más oscuro a lo mejor. Pero si habéis visto mi canal sabréis que yo soy un obsesionado de la narrativa. Si me cuentas una historia interesante yo me bajo los pantalones sin problema. Y la historia de BioShock es una auténtica maravilla, tocando muchos temas que además son extremadamente profundos por sí solos. En muchas ocasiones yéndose a la filosofía. Me hace cuestionar cosas como cuáles deberían de ser los límites de la libertad en una sociedad, o qué realmente significa la belleza. Preguntas muy profundas y serias, y que pocos juegos se atreven siquiera a preguntarte, y en BioShock no solo lo hace, sino que encima lo hace con completa naturalidad. Todo encaja perfectamente en lo que te cuentan, en el contexto tan maravilloso que es Rapture, y esa es otra, los escenarios. La saga de BioShock hace una cosa como ninguna otra, y esa es la creación de sus mundos. Cómo puede presentarte estas realidades paralelas en las que nada tiene sentido, pero a la vez todo lo tiene, y están cargadas de belleza por todas partes. Se nota muchísimo la cantidad ingente de trabajo que ha ido a crear estos espacios, a todos los detalles que han creado y a todas las ideas que han desarrollado. Rapture es simplemente icónica, tiene una estética tan propia, pero a la vez tan cercana a la realidad, tan decadente y oscura, pero a la vez tan bella en su propia forma, que simplemente es hipnótica. Y de nuevo, todo esto solo sirve para contarte la fantástica historia que es BioShock, y no puedo expresar lo muchísimo que me gusta eso. En fin, pero ahora quiero pasar a hablar de una cosa diferente, y eso es el terror. De nuevo, si veis mi canal, sí soy un obsesionado de la narrativa, pero también del terror. Y BioShock, yo creo que una de las cosas que siempre más me ha llamado la atención es el terror que tiene dentro del juego. Porque sí, tiene una historia que es increíble y súper profunda, pero que además lo presente de esta forma es que me encanta, me apasiona. BioShock realmente trata con muchos temas de terror, realmente unos conceptos horripilantes.
pero no diría que su historia nunca tendiera a intentar dar miedo. En todo caso, es una historia muy real y normalmente el terror se va siempre a lo irreal. Y es que yo siempre he pensado que BioShock no crea terror con su historia y muchas veces ni siquiera con su criatura. O sea, realmente la única criatura que realmente me da miedo es el Big Daddy. Y justo es el enemigo que nunca te va a atacar el primero. Porque sí, como he dicho, los Spritzer Araña y los Houdini me pueden haber dado algún susto, pero realmente no me dan miedo. Y es que yo creo que BioShock lo que hace es crear terror con el escenario que presenta. Si algo es claro en el mundo de BioShock es que es un mundo deprimente. Es un mundo triste que además se acerca mucho al real. Y por eso yo creo que también puede tener tanto efecto. El escenario que se nos presenta a Rapture es claustrofóbico, al igual donde está construida, el fondo del mar. Y a pesar de todo, no te la presentan completamente como algo terrorífico, sino como algo bello. Es algo que a mí siempre me ha interesado mucho, y es que no sé a vosotros, pero a mí normalmente en el terror, si se pasan intentando dar miedo, muchas veces es al revés lo que consiguen, me sacan de la inmersión. Es una de las razones por las que yo no intento añadir terror a los vídeos que creo, a pesar de que esté hablando de terror. Y es por eso, porque a mí siempre me ha parecido que hay un límite, y en el momento en el que pases de ese límite, es más, te va a quitar terror. Pero hay otra razón, y es el hecho de que yo, al igual que BioShock, diría, me parece que si lo que estoy enseñando ya da miedo, no hace falta que yo añada nada. Y esa yo creo es la clave de BioShock. Confía en Rapture, confía en que Rapture dé miedo por sí sola. Que veamos y entendamos la situación tan horrible que se está viviendo dentro. Y a pesar de que lo están tratando con completa naturalidad, los conceptos que están presentando son completamente horribles. Que lo que ha pasado y está pasando ahí dentro es realmente una de las peores pesadillas que se pueda imaginar uno. Y es por eso que no lo hace a través de monstruos horribles, no lo hace a través de shock, de sustos o de historias que siempre van a peor, sino que es al revés, se lo llevan a la realidad, para que lo veamos mucho más cerca de lo que pensemos. Y eso es lo que realmente me parece que hace terrorífico a BioShock. No soy el único que piensa así, y es que ha habido una motivación siempre bastante grande dentro del equipo de BioShock para intentar llevar a cabo una película. Pero no sería una película de aventuras ni nada por el estilo, sino que hubiera sido una película de terror. Tiene una larga historia y ha entrado en producción y ha salido varias veces a lo largo de los años. Ya veis que este juego dentro de poco va a cumplir 20 años, así que la verdad, yo, sintiéndolo mucho, de verdad, no sabéis lo mucho que me entristece, creo que no va a haber película ya. Pero no os puedo expresar lo mucho que hubiera deseado ver una película de terror bien realizada de Rapture y BioShock. O sea, hubiera vendido a mi hijo primogénito, llámame Andrew Ryan. Pero ese es el asunto, que tendría que haber sido muy bien hecha. Y es que BioShock es una historia compleja y Rapture es un escenario muy complejo. Entonces, si se hubiera hecho esta película, se tendría que haber hecho sin dejarse cosas en el tintero. Y obviamente eso es muy complicado porque eso quiere decir mucho dinero, mucho tiempo y mucha pasión, cosa que hoy en día es muy complicado conseguir. Esperamos que sí. En conclusión, BioShock nunca me ha dado el mismo miedo que me puede dar, por ejemplo, una película de terror en su mayoría. Un terror de sustos o de sentirme incómodo viéndolo, sino que su terror siempre se ha sentido como mucho más visceral, mucho más natural. Y es por lo que digo que pienso que siempre me ha parecido mucho más cercano a la realidad. Y eso obviamente siempre asusta mucho más que una historia que está separada completamente de la nuestra. Todo esto lo digo porque está muy relacionado con el siguiente tema que quiero tratar. Rapture es un ejemplo bastante paradigmático de distopía, aunque ¿es realmente una distopía? Las distopías son simplemente escenarios ficticios en los que se toma un elemento negativo del ser humano y se lleva al extremo para criticarlo o para advertir de que hay que mantenerlo bajo control. Por el contrario, las utopías son aquellas que crean una civilización perfecta con el objetivo de mostrar lo que nuestra sociedad podría ser. Pero hay un tercer concepto que ha ganado mucha popularidad en la actualidad, llamado antiutopía. Es decir, algo que en un principio se presenta como una utopía, pero cuanto más conocemos, más nos damos cuenta de que es justamente lo contrario. Muchos lo catalogan como incluso más cruel que la distopía, ya que en la distopía todavía hay esperanza de que se pueda revertir lo malo, mejorar esa sociedad y ponerla de nuevo en pie. Pero como Gerald Farca dice, sencillamente no puede existir esperanza en la antiutopía.
Y Rapture es justamente así. La ciudad no tiene esperanza de salir adelante. Todo está destrozado, llenos de adicto al Adam que atacan a todo lo que ven, y los pocos con todavía algo de conciencia están todos locos o intentando llegar al poder de la enorme montaña de chatarra que ahora es Rapture, la cual ahora solo puede esperar a que el océano la consuma. Gerald Farca también explica en su artículo que la antiutopía sirve para rechazar no solo el pensamiento general de la utopía, es decir, mostrar que cualquier utopía es imposible, sino también sirve para criticar una utopía en específico. Pero claro, es aquí donde nos tenemos que cuestionar. ¿A qué utopía se refiere BioShock? Obviamente la ciudad tiene por sí sola mucha simbología. Rapture hace referencia al rapto cristiano, la creencia de que cuando Jesús volviera a la tierra, todos los creyentes, vivos y muertos, volverían con él al cielo. Pero no, justamente gran parte de la ideología detrás de Rapture era antirreligiosa, así que no puede ser, en todo caso es algo irónico. Lo de la ciudad bajo el mar es una alusión a Atlantis, que por cierto también significa literalmente la ciudad de Atlas, que hace paralelo a Rapture en el sentido de que fue la arrogancia de ella la que le llevó a sumergirse, a su perdición. Pero claro, es simplemente simbología, no representa una utopía, así que, ¿qué puede ser? Bien, para hallar la pregunta nos tenemos que volver a la ideología de Ryan y por lo tanto la de la fundación de la ciudad. Andrew Ryan creía en que la moral y los gobiernos estaban estrangulando al hombre y que la única forma de salir de esas zarpas era crear una ciudad donde la única moral fuese la felicidad de cada uno, y la única opción para llegar a ella es la libertad individual absoluta, en una sociedad sin ninguna restricción y sostenida además por lo que parecía un capitalismo sin intervencionalismo alguno. ¿Sabéis? Esto suena mucho como una teoría filosófica real llamada objetivismo, desarrollada por... ¡Anda! Ayn Rand, qué casualidad. Hasta los nombres se parecen. Esta mujer publicó varios libros, uno llamado La rebelión de Atlas. En uno de ellos dijo: los hombres que rechazan la responsabilidad del pensamiento y de la razón solo pueden existir como parásitos del pensamiento de los demás. Esto de parásitos también suena muchísimo como Andrew Ryan, ¿no? Chicos, creo que hemos descubierto la utopía que BioShock critica. Pero si queréis incluso más pruebas, tanto Ayn Rand como Andrew Ryan son bielorrusos que emigraron a Estados Unidos huyendo del comunismo, consiguieron fama y dinero allí, e incluso Ayn Rand también crea una ciudad llamada Atlantis en el libro que antes he mencionado, La rebelión de Atlas. Es decir, Andrew Ryan no es más que un reflejo de una ideología en la que el libre albedrío lo es todo, pero Rapture se convierte en la muestra más grande de que ese libre albedrío no puede existir. Cómo la búsqueda de la felicidad personal de cada uno falla en el momento en el que esa felicidad pisa la del otro. El capitalismo ilimitado de Ryan cae con los contrabandistas, la libertad de pensamiento con las revueltas de Fontaine y finalmente la falta de control con la guerra civil contra Atlas. La libertad absoluta es lo que fundó y a la vez destruyó Rapture, y a su vez a Andrew Ryan. Realmente cuando lo vemos no es más que un fantasma de lo que fue antaño. Él dice seguir pensando lo mismo que pensaba cuando todo empezó, pero sus acciones dicen justo lo contrario. Andrew Ryan se ha convertido en un tirano, un dictador igual o incluso peor que el gobierno que él decía estaba estrangulando al hombre. Es hasta cierto punto trágico. Tanto Rapture como Andrew Ryan son simplemente un completo y absoluto fracaso. Vale, creo que va siendo hora de ir acabando, que ya llevo más de una hora aquí hablando. BioShock es, en definitiva, un juego brillante. No es un juego perfecto, aunque dudo que tal cosa pueda existir, y obviamente tiene sus fallos. La mayoría en su gameplay y en su diseño con esa última parte del juego, pero a pesar de todo nunca diría que tiene algo realmente malo. Bueno, hacemos una excepción para el sistema de pirateo, eso es definitivamente malo. ¿A quién coño se le ocurrió esto? He dicho que si solo fuera por el gameplay yo le daría a BioShock un 7, pero daros cuenta de que si es la parte que menos me gusta y a pesar de todo le daría una nota relativamente alta, creo que eso demuestra lo mucho que me gusta el resto. No hay parte en BioShock que realmente flaquee, que realmente sea mala. El diseño de nivel, las mecánicas, los escenarios, todo funciona bien independientemente. Incluso si pusieras a cada parte por separado, seguirían siendo muy buenas. Pero eso no es lo que lo hace especial, sino que estas partes trabajan juntas, como una maravillosa sinfonía que lleva todo al mismo sitio. La historia detrás del juego. Este vídeo me ha hecho darme cuenta de lo mucho que echo de menos los juegos AAA o juegos grandes en general que se centren en la historia
que intenten contar algo realmente interesante y profundo. Es como si hoy en día eso solo se encontrara en los juegos indie, los cuales obviamente no pueden disfrutar del mismo nivel de recursos. Y mientras en los juegos grandes siento que hoy en día la historia es utilizada como una mera excusa para el gameplay, y en mi opinión eso es una auténtica pena. El gameplay de un juego puede ser todo lo divertido que quieras, el de BioShock también lo es. Pero ¿sabéis por lo que yo recuerdo y amo este juego? Creo que es obvio, pero el gameplay no es. Obviamente una buena jugabilidad es importante, pero me disgusta cómo se ha convertido en lo único y prioritario de todos los juegos. Porque por lo que BioShock es mi juego favorito es su mundo tan trabajado y labrado, con decenas de personajes con historias y motivaciones distintas y a la vez creíbles. Cómo se refleja eso en sus escenarios, que acaban siendo fascinantes y preciosos, llevándome a ese mundo que han creado, y todo trabaja en conjunción para crear una historia común extraordinaria, que incluso hace que me cuestione el mundo real. Podré olvidar los bosses, las mejoras de armas y las horas que he pasado corriendo y pegando tiros en BioShock, pero nunca olvidaré a Rapture y lo que significa, porque ese es el poder de una buena historia, una contada prácticamente a la perfección, con todos los elementos funcionando como un reloj suizo. BioShock es tan suyo, tan lleno de personalidad, profundidad, detalle y trabajo, que no creo que muchos juegos se puedan comparar siquiera. Y en conclusión, es todo esto por lo que BioShock se convirtió y sigue siendo mi juego favorito, incluso después de todos estos años, y por lo que creo que es definitivamente una obra maestra. ¡Wow! Al final he estado un buen rato hablando sobre BioShock. La verdad que este es un vídeo que llevaba ya mucho tiempo queriendo hacer, porque obviamente BioShock es mi juego favorito, y quería hacerlo dándole todo el honor que se merece. Lo que no esperaba es que al final acabara trabajando más de 2 meses en este vídeo. También por cuestiones de la universidad, pero joder, ha sido sin duda el proyecto más largo que he hecho en mi canal, y en mismas partes tanto frustrante como gratificante de trabajar en él. Pero lo que es seguro es que estoy muy contento de que haya por fin terminado. Creo que ya es obvio, pero espero que hayas disfrutado este vídeo. Agradezco muchísimo si has llegado hasta aquí. Como siempre, recuerdo que si te ha gustado y quieres ver contenido parecido, te puedes suscribir al canal, e incluso si te animas a apoyar el canal monetariamente, puedes darle al botón de unirme para hacerte miembro del canal y conseguir acceso anticipado a los vídeos que subo. En fin, creo que con eso ya va terminando todo. De nuevo, muchísimas gracias por verme y apoyar el canal en general. Y nada, con todo eso dicho, nos vemos en el siguiente vídeo.